¿Alguna vez te has preguntado si la historia de la caída comenzó realmente en el Edén? ¿Y si el engaño de la humanidad hubiera sido sembrado antes del primer soplo de vida en Adán? Tal vez, solo tal vez, el verdadero inicio del conflicto no esté en el jardín sino en los cielos, no en el polvo de la tierra, sino en las estrellas que observaron en silencio la rebelión de un ser que osó desear el trono del Altísimo. Hay un nombre que resuena en las tradiciones antiguas, no mencionado en Génesis, pero susurrado en los callejones más oscuros de los escritos apócrifos, en los cánticos prohibidos del Zohar, en los lamentos velados del perdido Enoc, un nombre oculto tras velos de lenguaje, enterrado bajo siglos de doctrina que prefirió silenciar en lugar de explicar. Hoy levantaremos ese velo, porque el engaño que destruyó la inocencia de Eva tal vez fue solo la continuación de un plan más antiguo, un plan arquitectado no por una serpiente rastrera, sino por un ángel de luz que se convirtió en sombra. Hay algo en el texto de Génesis que pocos han percibido, un silencio extraño entre la creación de los cielos y la tierra y la formación del hombre del barro. Entre Génesis 1:1 y 1:2 hay un abismo que los sabios antiguos llamaban gap, el intervalo de la ruina, el vestigio de una catástrofe anterior. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía. Pero ¿por qué estaría la tierra que Dios crea perfecta en estado de caos? ¿Por qué las tinieblas cubrían el abismo si todo lo que el Eterno hace es bueno y pleno? Entre esas líneas, una figura olvidada se oculta, un ser que cayó antes de que el barro recibiera alma, un espíritu que contaminó el vientre de la creación antes de que el hombre viera la luz del día. No fue el hombre quien pecó primero, fue un ángel, y no cayó solo. En los escritos de Enoc, que la tradición judía conservó al margen del canon, se menciona a ángeles que descendieron al monte Hermón. Se llamaban vigilantes, watchers, en la tradición etíope, y entre ellos había un líder, Azazel. Otros manuscritos hablan de Shemihasa, pero hay un nombre que brilla y hiere al mismo tiempo, Helel ben Shachar, el hijo del alba, traducido luego como Lucifer. La profecía de Isaías 14 parece dirigida a un rey terrenal, pero su tono es demasiado cósmico, su vocabulario, demasiado exaltado para limitarse a la carne de Babilonia. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella de la mañana? No es esto lo que se dice de un soberano humano. Es un lenguaje de gloria caída, de luz transformada en sombra. Este ser no aparece como una serpiente vulgar, es descrito con gloria, con vestiduras resplandecientes, con arpas y tamboriles. Ezequiel 28 habla de un querubín de la guarda, perfecto en sus caminos hasta que se halló iniquidad en él. Caminaba entre las piedras de fuego. Estaba en el Edén, pero no como Adán, estaba antes. La tradición rabínica, cuando no está sofocada por el temor a la herejía, se atreve a especular. ¿Sería este ángel aquel que, antes de Adán, intentó crear su propia linaje? En el alfabeto de Ben Sira, Lilith es presentada como la primera mujer, hecha del mismo barro que Adán, pero que se negó a someterse. Huye del Edén, no por una serpiente, sino por decisión propia. En el Zohar se encuentra la idea de que el otro lado, el Sitra Achra, opera desde antes de la caída del hombre. Que las tinieblas no son ausencia, sino presencia corrompida. El Midrash, a veces poético, sugiere que hubo una creación anterior, un universo anterior, y que el caos del principio es la cicatriz de esa destrucción. Si es así, entonces el ángel caído que engañó a la humanidad ya había engañado a legiones celestiales, y tal vez antes de arrastrarse, caminaba erguido entre los luminares. El hebreo revela lo que las traducciones ocultan. Nachash, palabra usada para serpiente, también puede significar brujo, encantador, ser resplandeciente. No es una cobra común, es un ser de lenguaje, de poder, de belleza. La raíz de la palabra está asociada a la adivinación. No solo habló con Eva, la encantó, y la palabra usada para engañar en Génesis, Nasha, también lleva la idea de seducción, de robo sutil. No obligó, convenció. El mismo método que, según el libro de Enoc, usó para corromper a los otros ángeles. Vamos a descender.
Vamos a tomar esposas para nosotros. Vamos a generar hijos. El engaño siempre comienza con la promesa de algo mayor, de ser como Dios. Y entonces volvemos al árbol. No es cualquier árbol, es el del conocimiento del bien y del mal. Pero la palabra conocimiento en hebreo es da'at, la misma usada para describir la intimidad entre hombre y mujer. Adán conoció a Eva. La propuesta de la serpiente era más que intelectual, era espiritual, simbólica, tal vez incluso carnal. Muchos antiguos veían en ese acto no solo la desobediencia, sino una corrupción de la simiente. Por eso, Caín nace con rasgos diferentes. Por eso Juan dirá que Caín era del maligno. Y Jesús dirá a los fariseos, «Vosotros sois hijos del diablo». Él fue homicida desde el principio. Desde el principio. ¿Pero cuál principio? La caída del hombre tal vez fue solo la repetición de la caída de un ángel. Y Eva, engañada, fue el espejo de legiones que siguieron el brillo falso de una luz caída. Pero la historia no termina ahí, porque incluso cuando la mujer cae, Dios ya ve la simiente. Incluso cuando la promesa es rasgada, el hilo de la redención comienza a tejerse. De tu simiente nacerá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. La guerra fue declarada allí, pero su origen es anterior, y su resolución futura. Tal vez el verdadero Edén nunca fue un jardín, sino el cielo, y la serpiente nunca fue un animal, sino un recuerdo de gloria corrompida. Tal vez el ángel caído que engañó a la humanidad no fuera un extraño, sino un antiguo adorador, ahora exiliado, ahora furioso, ahora dispuesto a arrastrar consigo todo lo que un día brilló. Pero incluso ese engaño fue previsto, porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes del barro, antes de la caída, antes de la serpiente. Hay una extraña simetría entre el inicio del Génesis y las visiones apocalípticas del fin, como si aquello que fue ocultado en el principio estuviera destinado a ser revelado en el desenlace. La serpiente, que comienza como una voz sutil entre los árboles, reaparece como el dragón escarlata en Apocalipsis 12, listo para devorar al hijo de la mujer. El símbolo cambia, pero la esencia permanece. El engañador, el acusador, el opositor, todos los nombres convergen en una misma entidad, cuyo misterio precede a la propia humanidad. Juan no lo llama solo diablo o Satanás, dice el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor de todo el mundo, la serpiente antigua. Esto implica tiempo, anterioridad, memoria cósmica. Eva no fue la primera en escucharlo, fue solo la primera en escucharlo en el plano terrenal, pero otros ya habían caído por su voz, y tal vez él mismo ya había caído por escuchar su propia voz, llena de orgullo y deseo de ascensión. En el hebreo bíblico, los nombres no son solo identidades, son funciones espirituales. Satanás no es un nombre propio, es un título, el adversario, el acusador. Pelel significa brillo, resplandor. Cuando Isaías lo describe como hijo del alba, está diciendo que este ser nació de la luz, del umbral del amanecer, como una estrella que pretendía competir con el propio sol. Pero las estrellas que intentan brillar solas se apagan. En el libro de Job, los hijos de Dios cantan cuando la creación es lanzada a sus fundamentos. Ángeles, reunidos, celebrando. Pero uno de ellos, tal vez el más bello, tal vez el más talentoso, tal vez el más cercano al trono, deseó el cántico para sí. La Biblia no nos cuenta esta historia en un solo libro, la esparce en fragmentos, pedazos, ecos que solo los atentos reconstruyen. Job, Isaías, Ezequiel, Génesis, Apocalipsis, Judas, Pedro, Enoc. Cada uno ofrece un mosaico, y en el centro de este tapiz de sombras, una figura se forma, aquel que cayó del cielo como relámpago, aquel que, según Jesús, ya estaba derrotado antes de la cruz, porque el reino que él vino a instaurar ya lo precedía. Los antiguos cabalistas decían que antes del hombre había luz, y antes de la luz había deseo, y que el primer desequilibrio del universo no fue el pecado, sino el exceso de deseo mal dirigido, el deseo de convertirse en aquello que solo Elohim es, la fuente, el principio, el fin,
Ese deseo se encarnó en un ángel, no cualquier ángel, un querubín ungido que caminaba entre las piedras de fuego, símbolo de la presencia divina. Ezequiel dice que fue creado perfecto, pero en su interior creció la injusticia, y cuando ese brillo se rompió, un tercio de las estrellas cayó con él. Por eso el Apocalipsis dice que el dragón arrastró consigo la tercera parte de los astros. Esas estrellas son símbolos de los ángeles. Una rebelión celestial precede a la rebelión terrenal, y es esa conciencia la que lo cambia todo, porque el Edén no fue el inicio del mal, fue solo el escenario de su proyección en el mundo visible. Eva, por tanto, no cayó por debilidad, cayó bajo el peso de una guerra que ya ardía antes que ella. La serpiente no hablaba con la inocencia de un animal, hablaba con la astucia de un ser que ya conocía la gloria y la ruina, un ser que había sido luz, pero se convirtió en sombra. Y es por eso que la respuesta de Dios a la caída es tan inmediata, tan simbólica, tan profética. De la mujer nacerá aquel que aplastará tu cabeza. Dios no está solo castigando, está prometiendo. La guerra no termina allí, comienza, y comienza con una mujer. Eva es la puerta, María es el cumplimiento. Entre ambas un linaje, entre ambas una promesa. Los escritos gnósticos, en especial el Evangelio de Tomás y el de Felipe, aunque heterodoxos, traen ecos de esa percepción espiritual más antigua. La caída es el recuerdo de una guerra anterior, y el engaño de la serpiente es una reescenificación. En algunas de estas tradiciones, la serpiente es llamada arconte, una entidad espiritual corrompida que desea atrapar el alma humana en el ciclo de la ignorancia. El lenguaje es simbólico, pero apunta a la misma idea. Hay un ser, anterior al hombre, que desea usurpar el plan de la redención. No puede destruir al Creador. Entonces intenta pervertir la creación, comenzando por engañar, luego por dividir, luego por acusar. Es por eso que el diablo es llamado el acusador de nuestros hermanos. Seduce, luego acusa, empuja, luego señala con el dedo. Así fue con Eva, y así es hasta hoy. Pero hay un detalle aún más profundo. En Génesis 3, tras la caída, Dios pregunta, ¿dónde estás? No por ignorancia, sino por convocación. Y cuando confronta a Adán, éste culpa a la mujer, y la mujer culpa a la serpiente, pero la serpiente no responde. Es el único ser que permanece en silencio, porque ya había hablado demasiado, y Dios no la cuestiona. La sentencia directamente. Sobre tu vientre caminarás, y comerás polvo. Esto es más que un castigo físico. Es una profecía espiritual. El polvo es el hombre. La serpiente se alimentará de la caída del hombre. Su existencia depende de la caída de la creación, pero su derrota también vendrá de la creación, porque el polvo que ella juró devorar será aquel que un día la aplastará. También está el simbolismo del vientre. Eva es llamada madre de todos los vivientes, Chava, pero su vientre ahora lleva conflicto. La simiente de la mujer será enemiga de la simiente de la serpiente, y esto es misterioso, porque las serpientes no generan simiente en lenguaje espiritual. Esto apunta a algo más allá de la carne, un linaje espiritual, un pueblo que sigue la luz y otro que sigue la mentira. Por eso Jesús dirá, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Hay una genealogía de la verdad y otra de la mentira, una descendencia de promesas, otra de rebeldes. Desde el principio, estas dos simientes coexisten. Abel y Caín, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, David y Saúl, Cristo y el sistema religioso. Siempre dos caminos, siempre uno elegido y uno rechazado. No porque Dios prefiera, sino porque Él ve el corazón. Y así volvemos al ángel caído. No importa ya si su nombre era Gelel, Azazel, Samael o simplemente el antiguo enemigo. Lo que importa es su función, engañar, desviar, acusar. Apareció en forma de serpiente porque ya no podía brillar como estrella. Cambió el canto celestial por el silbido rastrero. Y aún así, intentó destruir la imagen de Dios impresa en el barro, pero el barro estaba destinado a la gloria. La imagen caída sería restaurada, y el ángel caído, humillado, porque el Mesías no vino como ángel, vino como hombre, y no cualquier hombre, sino hombre nacido de mujer.
El mismo vientre que fue engañado ahora se convertía en portal de redención. María, nueva Eva. Jesús, nuevo Adán. La cruz, nuevo Edén. Pero esta vez, la serpiente no hablaría. Sería silenciada y su cabeza aplastada. El silencio del texto no es omisión, es intención, porque los misterios de Dios no se entregan a los curiosos, sino que se revelan a los que buscan con hambre. Y aquel que busca con profundidad escucha las voces escondidas en las entrelíneas de las Escrituras. Escucha el eco de una caída anterior a la caída, el suspiro de un ángel que quiso ser como Dios y terminó como serpiente, el soplo de un espíritu que intentó usurpar lo que solo pertenece al Eterno. Y es ese soplo de rebeldía el que sigue asombrando la historia de la humanidad hasta hoy, porque el ángel caído no trabaja con lo obvio, se esconde en símbolos, en doctrinas distorsionadas, en mentiras revestidas de medias verdades, y mientras el hombre se contenta con la superficie, él opera en las profundidades. Pero hay un secreto enterrado en los cielos, un secreto que los profetas vieron en visiones, que los patriarcas percibieron en sueños, que los apóstoles osaron tocar en palabras. Ese secreto es el propósito de Dios escondido desde la fundación del mundo, un propósito que involucra redención, reversión y gloria, porque el plan nunca fue impedir la caída, sino redimir a través de ella. El plan nunca fue evitar el engaño, sino aplastar la mentira con la verdad. La cruz no fue una emergencia divina, fue un decreto eterno. Por eso el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes de la serpiente, antes del polvo, antes del Edén. El ángel caído pensó que había anticipado algo, pero en verdad solo dio inicio a lo que ya estaba escrito. Es por eso que Pablo llama al Evangelio misterio, porque es la respuesta al engaño primordial, es la contrahistoria de la serpiente. La cruz es la espada flameante que cierra el camino del Edén antiguo y abre el camino de la Nueva Jerusalén. Y quien pasa por ella no es aquel que nunca cayó, sino aquel que fue redimido. Dios no comienza con los perfectos, comienza con los elegidos. Comienza con Eva llorando, con María esperando, con Pedro negando, con Pablo persiguiendo, contigo y conmigo, intentando entender por qué caímos y cómo fuimos amados a pesar de todo. La serpiente quería instaurar su propia linaje, y por un tiempo pareció conseguirlo. Caín mató a Abel, Babel desafió el cielo, Faraón esclavizó al pueblo, Herodes persiguió a los inocentes, Roma crucificó al justo, pero en cada uno de esos momentos Dios preservó la simiente, levantó un Set en lugar de Abel, separó un Abraham en medio de los idólatras, salvó un Moisés en el vientre del Nilo, ungió un David entre los rechazados y envió un Jesús a través de una virgen escondida en Galilea, porque la promesa no puede ser apagada, el cielo puede callarse, pero la alianza no muere, sobrevive en los desiertos, susurra en las cavernas, florece en el vientre de la imposibilidad. Y ahora miramos hacia atrás y vemos que la caída de la humanidad fue también la caída del ángel que intentó destruirla. Porque Dios eligió redimir precisamente lo que Él intentó corromper. Levantó del polvo lo que fue arrojado al suelo, sopló de nuevo en el barro e hizo nacer una nueva creación. La imagen de Dios no fue borrada, fue restaurada. El soplo de vida, el Ruach, aunque herido, fue reencendido en Pentecostés. El mismo espíritu que flotaba sobre las aguas en Génesis, ahora habita en nosotros. La guerra continúa, pero la victoria ya fue decretada. Y la serpiente, ella ya conoce su fin. Porque la Biblia termina como comenzó, con un jardín, pero ahora un jardín eterno, donde no hay serpiente, ni muerte, ni lágrimas. Y allí, el árbol de la vida crece nuevamente, pero solo entra quien tiene acceso a la simiente de la mujer, el linaje de la promesa, no los hijos de la carne, sino los hijos de la fe, no los descendientes de la sangre, sino los herederos del Espíritu. Por eso Pablo dice, si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. La genealogía cambió, ya no es carnal, es espiritual, y ese linaje comienza en el vientre de la fe, pasa por la cruz y florece en la resurrección. Hoy, el mismo ángel caído
intenta engañarnos como lo hizo en el Edén. Pero ahora tenemos las Escrituras, el Espíritu y la promesa. Ahora sabemos que no importa quién vino primero, sino quién fue llamado. Y fuimos llamados, fuimos alcanzados, fuimos redimidos para aplastar a la serpiente bajo nuestros pies. Porque en Cristo toda autoridad fue restaurada, y donde había sombra, ahora hay luz. Donde había engaño, ahora hay verdad. Donde había polvo, ahora hay gloria. El secreto enterrado en los cielos es que Dios siempre vence con lo improbable, con el débil, con el rechazado, con el último. Él eligió a Eva para generar la promesa, eligió a María para traer al Salvador, eligió a pescadores para sacudir el imperio, y te eligió a ti, con toda tu historia, tus caídas, tus desiertos, para continuar el linaje. La serpiente aún susurra, pero ahora nosotros conocemos su voz y conocemos a aquel que ya venció. Nos corresponde cavar los tesoros escondidos, sumergirnos en las Escrituras con ojos abiertos y corazón sensible, leer no solo con la mente, sino con el Espíritu, porque la verdad está ahí, no en letras muertas, sino en revelaciones vivas. Y quien busca, encuentra, quien escucha, entiende. Quien se rinde es usado. ¿Estás en el linaje de la promesa? No por mérito, sino por elección, no por perfección, sino por redención. El mismo Dios que transformó el dolor de Eva en esperanza, la virginidad de María en milagro, la cruz de Jesús en trono, quiere hacer de tu corazón un nuevo Edén, un lugar donde la serpiente ya no reina, donde la alianza florece, donde la gloria habita. El ángel cayó, pero tú fuiste levantado.